Hola, ¿cómo están? Hoy el presidente Trump habló con el heroico presidente ucraniano Zelensky. Hablaron por teléfono, hablaron durante una hora. Zelensky estaba en Helsinki, Finlandia. Ha sido muy bueno que hablen Trump y Zelensky. Es muy positivo, es muy alentador que dejen de percibirse como enemigos o como adversarios. Trump tiene que ver a Zelensky como un aliado. Como ustedes recuerdan, ayer Trump había hablado largamente, más de 2 horas, con el dictador ruso, con el autócrata Putin. Esa conversación terminó al final de la tarde, hora de Moscú. Moscú está 7 horas adelante que Washington, D.C. Y como recuerdan, en esa conversación, Putin se negó a firmar el alto al fuego total por un mes, pero aceptó firmar un alto al fuego parcial. Y le dijo a Trump: ni yo ataco plantas de energía en Ucrania, ni ellos atacan plantas de energía en Rusia. Y Trump le aceptó ese cese al fuego bastante limitado tan solo a las plantas de energía. ¿Qué creen que hizo Putin horas después? Pasada la medianoche, o sea, ya en la madrugada de hoy, miércoles, Putin ordenó una lluvia de drones y misiles contra Ucrania, sobre Ucrania. Una lluvia de drones y misiles que, según ha denunciado hoy Zelensky desde Helsinki, impactaron y destruyeron plantas de energía, infraestructura eléctrica, además de lugares de transporte como estaciones ferroviarias y además de por lo menos 2 hospitales. ¿Cómo se entiende eso? O sea, ayer por la tarde, hora Moscú, Putin le dice a Trump: no voy a atacar plantas de energía en Ucrania, y unas horas después, pasada la medianoche, ataca plantas de energía en Ucrania porque todavía no había firmado el cese al fuego. Era una promesa verbal. Mientras tanto, sigue destruyendo Ucrania todo lo que puede. Es increíble, ¿no? Eso demuestra que el dictador ruso no quiere la paz, no quiere la tregua, no quiere la pausa, no quiere el armisticio. Él quiere seguir destruyendo Ucrania, matando ucranianos. Ahora, recién hoy, después de la conversación entre Zelensky y Trump, he entendido por qué Putin le pidió a Trump cese al fuego durante un mes solo limitado a plantas energéticas. Y es que uno de los pocos éxitos militares de Ucrania recientemente es el ataque con drones de largo alcance a plantas de energía dentro de Rusia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué Putin le ha dicho a Trump: paremos los ataques a plantas de energía? Porque los ataques ucranianos a plantas rusas han resultado tremendamente exitosos en los últimos tiempos. ¿Cómo son esos ataques? Son ataques con drones. Drones que se disparan desde Ucrania, que se fabrican en Ucrania. Ya les he contado que el año pasado, 2024, Ucrania fabricó más de 1,5 millones de drones de altísima eficacia, y que este año 2025 va a duplicar su producción de drones. Entonces Ucrania no le tiene que pedir drones a nadie, los hace ella misma. ¿Cómo dispara esos drones de largo alcance que afectan, dañan, destruyen plantas de energía dentro de Rusia? Cada uno de esos drones cuesta más o menos $200,000, ¿okay? Cada uno de esos drones puede recorrer hasta 2,000 kilómetros, que es una distancia gigantesca, con un grado de precisión muy exacto. Okay. ¿Cómo se disparan esos drones? Se puede disparar uno cada 10 minutos desde Ucrania. Pero para disparar el dron hay que tener un vehículo motorizado, un auto, una camioneta, y llevarlo y conducir hasta 100 millas por hora. Entonces hay una suerte de aeropuerto que dispara drones, ¿no?
y hay una suerte de pista de despegue. Entonces hay que llevar el dron a una velocidad de como mínimo 100 millas por hora y recién entonces se dispara. Y luego el dron emprende vuelo con un objetivo preciso. Ya digo, el vuelo puede superar las 1000 millas y aproximarse a los 2000 kilómetros. Y esos drones ucranianos han estado machacando el sistema energético ruso. Y por eso Putin en la conversación ayer con Trump saca bandera blanca y dice, no más ataques a plantas ucranianas. Yo pensé que él no quería atacar plantas energéticas ucranianas. No, es que él no quiere que los ucranianos destruyan el sistema energético ruso con sus drones de largo alcance. Ahora se entiende, ¿no es cierto? Sin embargo, no se entiende a Putin. O sea, le dice a Trump, ya no voy a disparar más drones ni misiles a la infraestructura energética de Ucrania, y ahora después lo hace, ¿no? Esto confirma que Putin no quiere la paz, quiere la continuación de la guerra, porque cree que está ganando la guerra y aspira a ganar la guerra de una manera humillante para Ucrania. La conversación entre Trump y Zelensky ha sido muy positiva, principalmente porque yo creo que ya la guerra fría entre ambos se ha disipado y que la mala leche entre ambos también se ha desvanecido y que ahora pueden hablar cordialmente, ¿no? Eso es bastante. También me ha parecido muy alentador que Zelensky, además de pedirle a Trump misiles Patriot para defenderse de los rusos, haya aceptado dos cosas fundamentales. Una, la insistencia de Trump de que Ucrania acepte el cese al fuego no parcial como los rusos, sino total. Zelensky le ha dicho hoy telefónicamente a Trump, estamos dispuestos a ir a un cese al fuego total en la primera línea, en el primer frente de batalla. O sea que Ucrania está dispuesta durante un mes a dejar de disparar un solo tiro, un solo dron, un solo misil. Ucrania sí se toma en serio el cese al fuego. Rusia no. Pero además Trump le ha propuesto algo a Zelensky que no me parece disparatado. Le ha dicho, tu sistema energético es muy obsoleto y es muy ineficaz y es público. ¿Por qué no nos entregas tus plantas de energía de tal manera que las privatizas y empresas de Estados Unidos toman posesión de las plantas de energía ucranianas, con lo cual harían más difícil que Putin se atreva a bombardear esas plantas de energía si ya están siendo administradas por los estadounidenses, ¿no? Y esas plantas privatizadas y en manos de empresas de Estados Unidos surtirían de energía, de luz eléctrica de una manera más eficaz a Ucrania. A mí me parece una muy buena idea. Zelensky ha dicho, me parece una muy buena idea. Si Estados Unidos quiere ayudarnos a que nuestro sistema energético sea mejor, les podemos ceder nuestras plantas de energía. Todo lo que Estados Unidos entre en Ucrania es muy bueno para ese país y es malo para Rusia porque sirve como una fuerza de disuasión contra los invasores rusos que quieren seguir avanzando. Y como quieren seguir avanzando, por ejemplo, hoy Polonia ha anunciado, Polonia es un país muy cercano a Rusia, ¿no es cierto?, que va a poner minas, sembrar minas unipersonales en sus fronteras con Bielorrusia y con Rusia. Es decir, que Polonia, por supuesto, ve con pavor al oso ruso imperial, ¿no? Porque si a Rusia le va bien al final del día en Ucrania, es probable que quiera seguir avanzando. Ahora, Polonia sí es parte de la OTAN, por lo tanto, si Putin decide meterse en Polonia, se metería en problemas bastante más hondos, ¿no? Entonces, las cosas, digamos que, según Trump, van por buen camino. Trump cree que la paz está cerca. Yo creo que Trump cree que puede convencer a Putin de la paz, pero no lo va a lograr.
y es una quimera, es una utopía que le va a resultar inalcanzable, elusiva, ¿no? Creo que al final Putin va a insistir en sus condiciones, que Ucrania no reciba ayuda militar, que no reciba datos de inteligencia, que no reciba soldados británicos y franceses, que los rusos se queden con todos los territorios ocupados, que son condiciones que Ucrania simplemente no puede aceptar, ¿no? Y antes de aceptarlas prefiere seguir peleando, aunque sea con el apoyo limitado de parte de Europa, ¿no? Pero la conversación entre Trump y Zelensky hoy me parece que ha comenzado bien y ha terminado mejor, ¿no? Ojalá que Trump le mande los misiles Patriot. Ojalá que Putin cumpla su palabra de dejar de atacar las plantas energéticas de Ucrania. En la madrugada de hoy las ha vuelto a atacar, con lo cual demuestra que no es un hombre de palabra, con lo cual le da la razón a Zelensky cuando de una manera acalorada en la Casa Blanca hace pocas semanas dijo: Putin nunca cumple lo que firma, ¿verdad? Y entonces es bueno que Ucrania diga: nosotros sí tomamos en serio el cese al fuego por un mes, y sería completo, total, por parte nuestra, y nosotros necesitamos, por supuesto, que no se suspenda la ayuda militar, estamos dispuestos a seguir combatiendo para no perder los territorios ocupados por los rusos, necesitamos las tropas de paz de Francia y del Reino Unido, y estamos dispuestos a que Estados Unidos entre a ayudarnos con nuestras plantas eléctricas. Estas son más o menos las buenas noticias del día respecto de la guerra en Ucrania, ¿no? Por otra parte, prosigue el escándalo respecto de los deportados venezolanos a El Salvador. Esto no se ve nada bien. Un juez en Washington, como ustedes recuerdan, dijo: no, es ilegal, esos vuelos, que eran 3, con deportados, que llevaban a 238 venezolanos y a 23 salvadoreños, no deben despegar. Pero despegaron. Y el juez dijo: si ya despegaron deben volver, pero no volvieron. Y el idiota de Bukele, el dictador salvadoreño, dijo: upsi, too late. Como haciéndose gracioso con el juez. Y ahora Trump dice que a ese juez, que es un lunático de izquierda, que es un radical de izquierda, que es un juez de Obama, que es un mafioso y que es un corrupto. Qué manera de insultar a un juez, ¿no? Hay que destituirlo. Entonces, ha salido el jefe de la Corte Suprema, señor Roberts, que es conservador, a decirle a Trump: no, señor, no, a ese juez no hay que destituirlo, a ese juez hay que respetarlo. Acá en este país no hay jueces de Obama o de Clinton o de Bush o de Trump. No, hay jueces. Y hay que respetarlos, porque uno respeta los fueros, la independencia del Poder Judicial. Ahora, si usted no está de acuerdo con el fallo de ese juez, apele, pero destituirlo no es el camino. Apele. Ahora, ¿por qué ese juez falló como falló? Porque evidentemente se ha cometido un abuso, yo creo que ilegal, contra esos venezolanos que han sido deportados, ¿no? Porque no se ha demostrado que todos eran criminales. Tendría que haberse demostrado en un tribunal, en una corte de ley. Un juez tendría que haber examinado la evidencia en cada uno de esos casos, 238 hombres venezolanos, casi todos tatuados, y tendría que haber dictaminado si ese individuo, caso por caso, era o no criminal, y si era criminal, merecía ir a la cárcel, y si merecía ir a la cárcel, cuál era la pena que el juez le aplicaba. Y aún así, yo no creo que ese juez hubiera probado que ese criminal de origen venezolano, vamos a decir el Tren de Aragua, fuese deportado a una cárcel en El Salvador, donde no había cometido los delitos. ¿Por qué los mandan a El Salvador? Porque Marco Rubio y Bukele hicieron un trato verdaderamente infame. Por cada deportado que recibe Bukele, de otra nacionalidad, en este caso casi todos son venezolanos, le pagan $20,000. ¿Pueden creer? $20,000 por cada venezolano deportado que recibe, y que rapa, y que humilla, y que aporrea, y que trata como un terrorista, cuando la inmensa mayoría de ellos no son criminales, ni delincuentes, ni terroristas, y han sido deportados de una manera abusiva y arbitraria a otro país y a una cárcel para terroristas, solo porque habían entrado sin permiso a este país y no tenían los papeles en regla. Es una barbaridad lo que se ha hecho. Es una barbaridad. Es una ofensa al imperio de la ley y es una ofensa a los derechos humanos de esos inmigrantes. Hay casos, porque hoy he estado leyendo un montón de casos,
Y ninguno de esos que están ahora en una cárcel en El Salvador, ninguno es del Tren de Aragua. ¿Saben por qué los han arrestado y deportado como si lo fueran? Porque tenían tatuajes. Tatuajes con los nombres de mujeres que resulta que eran sus hijas o su mamá. Tatuajes con una suerte de corona que los cancerberos del gobierno Trump asociaban con el Tren de Aragua, pero no, era una corona que tenía un significado dentro de esa particular familia venezolana. Entonces, arrestar a un muchacho venezolano solo porque no tiene papeles en regla, ¿no? Y llegar a la conclusión de que como es venezolano y es joven y tiene tatuajes es del Tren de Aragua, y luego no darle la posibilidad de defenderse en un juicio legítimo con un debido proceso, un abogado defensor. Es decir, eso solo ocurre en los países bananeros, ¿no? A mí no me sorprende que el dictador bananero de Bukele actúe como actúa. Es un dictador bananero y muy popular, muy querido por los salvadoreños, pero es un dictador bananero. Pero sí me sorprende que el gobierno de Trump pretenda que se puede sentar sobre los fallos de un juez, ignorar al juez, insultar al juez, hacer lo que a Trump le da la gana y amenazar al juez con destituirlo. No, así no son las cosas en este país y Trump se va a ir enterando. Trump se va a ir enterando. 238 venezolanos. ¿Los han visto ustedes entrando a las cárceles de El Salvador? Es un espectáculo dantesco. No me quiero ni imaginar el dolor que sufrirán sus familiares, casi todos están en Venezuela, viendo a ese muchacho que no es un criminal, que no es un delincuente, que tenía el tatuaje con los nombres de sus hijas, o una corona para alguna alusión familiar, tratados como si fueran abyectos, despreciables, peligrosísimos criminales. Y aun si lo fueran, el más despreciable de los criminales tiene derecho a un juicio legítimo, justo, con un abogado defensor. Y si va a la cárcel, no es porque a Trump le da la gana o a Bukele le sale de los cojones, sino porque un juez ordena que vaya a la cárcel por un tiempo determinado y no a una cárcel por un tiempo indefinido como El Salvador. Seguimos.